Buenas noches, gracias por elegirnos. Llegó el día. En el Vaticano ya es 7 de mayo y en unas horas arranca el cónclave para elegir al próximo Papa, al próximo líder de la Iglesia Católica. Allí en el Vaticano estás tú, Marinelli Strumamuno, bienvenida. Gracias, Nacho. Mientras que aquí es miércoles y se dan los últimos preparativos en los alrededores de la Plaza San Pedro para recibir a los 250.000 fieles que se espera colmen estos espacios, te puedo comentar que este martes, en horas de la mañana, durante la última congregación de los cardenales, se destruyó el anillo del pescador del Papa Francisco y los timbres oficiales de su pontificado. Esto se hizo en presencia del cardenal Camarlengo, un rito que marca el fin de un pontificado y el inicio del camino hacia un nuevo papa. También durante esta jornada el Colegio Cardenalicio emitió un comunicado contundente y urgente por la paz, expresando su preocupación por la violencia creciente en regiones como Ucrania y el Medio Oriente. Los cardenales hicieron un llamado a un alto al fuego permanente y a iniciar negociaciones sin condiciones. El mundo entero, dice el mensaje, clama por una paz duradera. Además, se invitó a los fieles a unirse en oración por este propósito. También te puedo comentar que en esta última reunión previa al cónclave, los cardenales reflexionaron sobre el perfil del futuro papa. Coincidieron en la necesidad de un hombre de fe, discípulo del Evangelio, cercano a los más vulnerables, un papa capaz de tender puentes, que escuche, que acompañe y que guíe a la iglesia en un tiempo de profundas polarizaciones, guerras y crisis climáticas. Sin embargo, el día no estuvo exento de controversia. El cardenal keniano John Nyuet no asistirá al cónclave pese a ser elector. Su ausencia ha generado sorpresa y especulación, ya que no se ha dado una explicación oficial clara. Con su baja serán 133 los cardenales con derecho a voto que se encerrarán este miércoles en la Capilla Sixtina para elegir el próximo líder de la Iglesia Católica. Gracias, Marinelis. La Capilla Sixtina será la sede para estas deliberaciones del cónclave. 133 cardenales electores de 71 países que apostarán ahí todo por el todo y tendrán que conseguir que veamos humo blanco. ¿Cuándo? No lo sabemos. ¿Cuántos días, cuántas votaciones tendrán que pasar? Es el misterio para elegir al próximo Papa. Llegó el día. Con el amanecer del 7 de mayo, el Vaticano ha dejado atrás el luto y se prepara para elegir al sucesor de Francisco. Asamblea secreta, sellada, que se desarrollará aquí, en la Capilla Sixtina, donde 133 asientos han sido dispuestos para esta elección, en la que el Espíritu Santo inspira, dicen, pero donde solo votan los cardenales. Pietro Parolin, Fernando Filoni, Luis Antonio Tagle y tantos más que tienen llamado a escena a partir de las próximas horas. ¿Cuál es el programa para el primer día del cónclave? Primero una misa en la Basílica de San Pedro, esa es tempranera, a las 10 de la mañana. Por la tarde, los cardenales electores serán trasladados de la Casa Santa Marta, lugar donde todos se hospedan, al Palacio Apostólico. A las 4 de la tarde con 15 minutos deben de estar todos reunidos en la Capilla Paulina, porque desde ahí harán a las 4:30 de la tarde una procesión a la Capilla Sixtina. Se entonan cantos, se hará oración y luego un juramento. Guardar secreto sobre lo que sucede en el cónclave y rechazar cualquier interferencia externa. Hecho el compromiso, llega el momento de detener el tiempo, de aislarse del mundo y de decidir el destino de una iglesia con 1.300 millones de creyentes. Y se escuchará extra omnes, todos fuera, la histórica frase en latín con la que dará inicio formal el cónclave y luego la primera votación. ¿Qué pasa si en esa no hay mayoría a favor de un cardenal? Viene el día 2, y el programa siempre es el mismo. Desayuno a las 6:30 de la mañana, misa a las 8:15, cita en la Capilla Sixtina a las 9:30 para la primera ronda de votaciones.
A las 12 se libera la primera fumata y si no es blanca, a las 4 de la tarde de vuelta en la Capilla Sixtina para una oración e iniciar la votación de la tarde. La segunda fumata del día se hace a las 7 de la noche. A las 7:15 rezo de vísperas, a las 8 se sirve la cena y luego a dormir para el día 3, el 4, el 5 y así hasta que se elija papa. Durante el cónclave, permanecerán dentro del área sellada al menos 12 personas entre electricistas, climatizadores y floristas, quienes trabajarán sin contacto con el exterior y quienes han prestado juramento de confidencialidad. Una cláusula legal que de violarse podría llevar a sanciones judiciales, pero también a la excomunión. Previo al cierre de puertas, el deporte en la Plaza de San Pedro fue perseguir cardenales electores. Je suis très confiant. Très confiant. On aura un bon pape. No names. Ninguno dio pistas. Y ya no habrá oportunidad de preguntarles otra vez porque en el Vaticano ya es 7 de mayo y el cónclave está a horas de iniciar. Lo que se verá en adelante en esta plaza son miles de creyentes que no se moverán hasta que el humo blanco se combine con el júbilo de las campanas y un nuevo papa se asome por ese balcón. Y del cielo evocado en el Vaticano, llegamos al infierno que desata la violencia. Ovidio Guzmán se va a declarar culpable de diversos cargos ante una jueza federal en Chicago, en Illinois. Es decir, Ovidio Guzmán llegó a un acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos de América. Ya no irán a juicio y se espera que se declare culpable en una audiencia programada para el próximo 9 de julio. Guzmán fue extraditado desde el 2023 a los Estados Unidos de América. Esto se conoció el mismo día en que el gobierno de los Estados Unidos anunció su mayor decomiso de fentanilo de la historia. Son casi 400 kilogramos de fentanilo, equivalentes a casi 3 millones de tabletas de pastillas que simulaban ser dosis de un medicamento para el dolor, oxicodona. El operativo se hizo en 5 estados y llevó a la detención de 16 personas. Todo según el Departamento de Justicia, vinculado al cártel de Sinaloa. They are flooding our cities with a weapon of mass destruction, fentanyl. The precursors are made in China. It was sent to Mexico and came right in our country. More seizures are coming. More arrests are coming. I guarantee you that. And these dealers, these sellers, these street-level sellers better look out because we will not be negotiating with you. We will bring you to justice, and we will not stop until this poison is off of our streets in our country. Y en México, en las últimas 40 horas se desató la violencia en Sinaloa. Esta noche se informó que 2 niñas murieron y 4 personas resultaron heridas, entre ellos un adolescente de 12 años, en el fuego cruzado de un enfrentamiento entre un grupo armado que emboscó a elementos de la defensa y de la Fiscalía de Sinaloa en la zona serrana del municipio de Badiraguato. Mientras tanto, en el oriente de Culiacán, de nuevo se reportó a gente armada baleando casas, negocios y automóviles. La nueva jornada de enfrentamientos comenzó desde ayer. La jornada del lunes violento, que inició al mediodía con enfrentamientos, ataques a viviendas, persecuciones, robo de vehículos, se extendió a 8 municipios de Sinaloa y traspasó la noche. Durante la madrugada continuaron los reportes de enfrentamientos y narcobloqueos, principalmente sobre la autopista Culiacán-Mazatlán. Al amanecer, los primeros saldos de la violencia se reportaron en redes sociales. Tráileres incendiados, restos de camiones de carga, autos particulares quemados y las autoridades tratando de reabrir la carretera. Aún no se da el número total de muertos en estos 2 días. Preliminarmente se habla de 10, pero de los reportes en redes sociales y la prensa se cuentan más de 20.
Una supuesta alianza de grupos armados entre los Mayos y el Chapo Isidro contra la facción de los Chapitos habría sido el origen de estos ataques. Ya son 200 días de lo que llaman el narcoterror, que de nuevo golpea a los ciudadanos y provocó la cancelación de las clases de educación básica en los municipios afectados, ya que la Universidad Autónoma de Sinaloa, por prevención, imparta clases virtuales para no arriesgar a sus alumnos. En todo este contexto de guerra entre facciones y del enfrentamiento con las fuerzas federales, el Gabinete de Seguridad informó sobre la detención en Culiacán de Jesús Guzmán Castro, alias El Chuy o El Narizón, presunto operador del Mayo Zambada, quien es requerido en extradición por Estados Unidos y enfrenta cargos en México por delincuencia organizada y lavado de dinero. Tengo mucho más que contarle esta noche. Quédese. Comenzamos. Integrantes de Los Alegres del Barranco se presentaron a una audiencia en los juzgados del penal de Puente Grande, en Jalisco, donde un juez imputó a los músicos, a su representante y a su promotor por presunta apología del delito. Esto luego de que el 29 de marzo cantaron narcocorridos y proyectaron imágenes del líder criminal Nemesio Ceguera, el Mencho, en el auditorio Telmex de Zapopan. Mientras se resuelve su situación legal, los Alegres del Barranco no podrán salir de Jalisco y deberán pagar una garantía de 1.800.000 pesos. Los imputados están citados para otra comparecencia el próximo jueves por otro concierto en Villa Purificación. Y ayer le presenté este video de cómo precisamente los Alegres del Barranco intentaron evadir la prohibición de los narcocorridos, tocando la música, pero proyectando la letra para que los asistentes a sus conciertos en Cihuatlán y en Tequila la cantaran. Por este caso, la Fiscalía de Jalisco abrió ya 2 carpetas de investigación, también por presunta apología del delito. Y sobre estas presentaciones con narcokaraoke de los Alegres del Barranco, esto dijo el gobernador de Jalisco, Pablo Lemos. Ahora los presidentes municipales, tanto de Tequila, de Villa Purificación como de Cihuatlán, deben forzosamente multar a este grupo musical y van a ser citados a declarar para saber, pues, por qué no impidieron que esto sucediera. Voy ahora a Aguascalientes. Ahí el cantante Alfredo Olivas volvió a evadir la prohibición de los narcocorridos, como lo hizo la semana pasada en Nuevo León. Anoche, durante su presentación en la Feria Nacional de San Marcos, no cantó directamente el tema prohibido, sino que dejó al público corear El Malo de Culiacán, una canción que hace referencia a un sicario que fue asesinado en un restaurante de Sinaloa. En el concierto de Olivas estuvo presente, mire, el senador del PAN, Ricardo Anaya, quien antes de la presentación dijo esto sobre la apología del delito. Yo en lo personal creo en la libertad, pero también entiendo que estamos viviendo momentos extraordinarios de una violencia exacerbada. Aquí particularmente en Aguascalientes pues se ha establecido que pues, la apología del delito, es decir, las letras que de alguna manera invitan a que se cometan delitos, pues hay que evitarlas y pues esperemos que se cumpla simple y sencillamente porque aquí así está establecido en la ley. Ahí, el senador del PAN. Toda esta prohibición, todas estas multas económicas, todas estas carpetas de investigación, ¿son en serio un camino para evitar la violencia, para evitar el poder del crimen organizado? Quieren decir es que la música influye a la violencia y a que no se acabe el crimen organizado. Pero pues no es nada más alejado, la música no está haciendo nada de eso. La apología del delito en realidad se refiere, digamos, como a todas estas expresiones que están orientadas a vanagloriar, justificar, de alguna manera enaltecer ciertos atributos de las personas que se sabe o se tiene evidencia de que han participado en la comisión de algún tipo de delito. En México sí hay una parte de la población que está prestando atención a la letra y que está, pues si quieren, de alguna manera glamorizando, digamos, las actividades del crimen organizado. Ahora hablemos de la prohibición.
A nivel nacional no existe. Las medidas que se han impuesto son a nivel estatal y en algunos casos municipal. Estados como Sinaloa, Chihuahua, Quintana Roo, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato y Jalisco han impuesto multas, incluso prisión, a quienes promuevan la violencia a través de la música en eventos públicos. A nivel municipal, Tijuana prohibió la interpretación de estas letras en 2023, con multas hasta de 1.2 millones de pesos. Recientemente, los municipios de Texcoco, Metepec y Tejupilco en el Estado de México se sumaron a la prohibición. Pero, ¿estas medidas son la solución para erradicar al crimen organizado? La prohibición solo soluciona una cosa, los problemas de los políticos. Las cosas no dejan de existir porque se prohíban. La culpa no es de los músicos, la culpa es de los criminales y de la impunidad. No creo que baje la delincuencia ni que bajen los delitos. Mi papá escuchaba mucho los corridos de los Tigres del Norte, Camelia la Tejana, la banda del Carro Rojo. Y pues yo al día de hoy puedo decir que no por eso tengo una banda o me dedico al narcotráfico. Otra duda que surge es si la prohibición significa coartar la libertad de expresión. ¿Se puede argumentar que es una restricción a la libertad de expresión? Sí. Autoridades han señalado que la prohibición es para evitar una influencia negativa en quienes escuchan este género. La cultura ahí está. Cómo procesen los individuos la cultura depende de factores psicológicos, sociales, familiares, ambientales, de política pública, no de que va a llegar Marilyn Manson o Laiva o Madonna o Los Alegres del Barranco y te van a llevar por la senda del mal. Hoy se confirmó que Adrián Rubalcaba será el próximo director del Metro de la Ciudad de México. Sustituye a Guillermo Calderón, quien presentó su renuncia, aunque seguirá en el gobierno capitalino como asesor en movilidad. Rubalcaba reconoció que es una de las responsabilidades más grandes de su carrera política, agradeció la confianza de la jefa de gobierno y dijo que conoce el tamaño del reto, por lo que su compromiso es asumirlo con orden, dedicación, estrategia y resultados. Pero a 56 años de su creación, ¿a qué metro llega Rubalcaba? El Metro de la Ciudad de México tiene un nuevo director, pero sus problemas siguen siendo los mismos desde hace varios años. En 2024, la limusina naranja transportó a 1.171 millones de usuarios. Se podría llenar 14,000 veces el Estadio Azteca. De enero a marzo de este año, la línea 2 fue la más concurrida, con más de 8,5 millones de personas. Cuatro Caminos es la estación con más afluencia, le siguen Indios Verdes y Tláhuac. Naturalmente, el metro tiene muchos pendientes. Alejandro Palmerín, ingeniero en transporte urbano, identifica al menos 4 problemas: seguridad deficiente, falta de mantenimiento, los famosos pinchazos. Me pincharon en el metro, sigo sin saber con qué sustancia, pero me causó mucha somnolencia y perdí el conocimiento por un par de horas. Y obras inconclusas, principalmente la ampliación de la línea 12, que conectará a Mixcoac con Observatorio y contará con 2 estaciones nuevas, Álvaro Obregón y Valentín Campa, una terminal y un depósito de trenes. Hasta octubre del año pasado, antes de que Clara Brugada asumiera como jefa de gobierno de la capital, la Secretaría de Obras y Servicios informó recientemente que no se cuenta con un documento oficial en el que se explique el dinero que será destinado a este proyecto, que lleva en el tintero desde 2015. La meta es diciembre de 2027. En 6 años se avanzó un 10% para concluir la obra civil de la línea 2 de la ampliación de esta de Mixcoac a Observatorio. Justamente no hay recursos, no hay interés, no hay nada para que se concluya. Alejandro menciona que, a pesar de todo, uno de los aciertos más grandes del Metro de la Ciudad de México es que desde hace más de 12 años su precio se mantiene en 5 pesitos. Es considerado uno de los más baratos del mundo. Más noticias. El gobierno de Veracruz presentó una denuncia por posible daño patrimonial por más de 200 millones de pesos en la Secretaría de Salud Estatal durante la administración del exgobernador Cuitláhuac García.
Si hay daño patrimonial, que es así, pues se tiene que llamar a cuentas a quien fue el secretario, el exsecretario de Salud. Este miércoles comenzarán los pagos correspondientes al bimestre mayo-junio de los programas para el bienestar. Los depósitos se harán conforme este calendario. El día corresponde a la letra del primer apellido del beneficiario. El ejército de India bombardeó 9 supuestas bases terroristas ubicadas en Pakistán, donde denunció que habrían sido planificados los ataques terroristas ocurridos el pasado 22 de abril en la Cachemira. Pakistán informó que hasta el momento se reportan 8 personas fallecidas y 35 heridos. Usted que esté en su casa viéndome, debería levantarse un segundo y aplaudir. Cuando todo mundo estaba apanicado por las medidas de Donald Trump y cuando todo mundo estaba muy asustado, yo, el padre del análisis superior, ¿qué le dije? Le dije que o no las iba a aplicar o no iba a tener manera de llevarlas adelante. Donald Trump, como buen populista que es, dijo: vamos a aplicar aranceles para que las empresas se vengan a los Estados Unidos, para que ahora sí cerremos nuestra economía. ¿Y cuál es el resultado neto hasta ahora de esa barbaridad? Que las importaciones en Estados Unidos crecieron el mes pasado al ritmo más grande que han tenido desde 1992, es decir, desde antes del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Que la economía de los Estados Unidos está creciendo menos y que también la inflación está repuntando al grado de que el presidente de la Reserva Federal dice que ellos van a dejar de bajar las tasas. Debe usted aplaudir al padre del análisis superior. Échame la cámara, échame la cámara. Mañana que empiezan a llegar los convencionistas a la convención bancaria, van a tratar de encontrar un tema del cual nadie quiere hablar. Ni ellos, ni la presidenta Claudia Sheinbaum. El Fobaproa. ¿Tú crees que hablen de él, Nacho? Gracias, David. Y ahora este tema del que tú también has estado hablando y que seguramente le interesa a usted. El gobierno de México anunció la semana pasada, lo recordará, la intención de que la semana laboral se reduzca de 48 a 40 horas. Bueno, Movimiento Ciudadano urgió a convocar a un periodo extraordinario para discutir ya esta propuesta. Morena, en cambio, pide calma, cautela, apoya la idea de hacer, sí, foros para discutir con todos los involucrados. Pero la pregunta es, ¿cómo estamos en horas trabajadas actualmente en nuestro país? ¿Qué otro país trabaja menos o más que nosotros? Mire estos datos. México es uno de los países donde más se trabaja. En 2023, los mexicanos pasamos en promedio 2.207 horas ocupados en oficinas, talleres y otros centros de trabajo. Esto quiere decir que nos pasamos aproximadamente un cuarto del año trabajando. Siendo así, cada semana de 2023, en promedio, pasamos poco más de 42 horas ganándonos el pan. México encabeza la lista de países con más horas de trabajo efectivo. Le sigue Costa Rica con 41 horas a la semana, luego Chile con 37 y un europeo, Grecia, en cuarto lugar con 36. Para nuestra envidia, los países que pasan menos horas laborando, chambeando o jalando son Alemania con apenas 25 horas por semana, seguidos por Dinamarca con 26 y Países Bajos con 27, los tres en Europa. Ahí están los datos. ¿Usted qué opina? Más noticias. Un enfrentamiento armado entre grupos criminales en Rayones, Nuevo León, dejó por lo menos 5 muertos. Sin embargo, sus cuerpos no fueron localizados y se presume que se los llevaron los propios delincuentes. La Fiscalía de Oaxaca aseguró las instalaciones del Instituto François Dolto para investigar el caso de los 8 alumnos que resultaron con quemaduras durante un campamento con motivo del Día del Niño. El colegio operaba de forma irregular desde 2024.
De acuerdo con el INEGI, el número de usuarios de Internet en México se ha incrementado en los últimos 4 años y en 2024 alcanzó los 100.2 millones de personas. En 2024, la mayoría de los mexicanos, un 97%, se conectaron a Internet desde un teléfono celular. En un proceso inédito donde se requirió una segunda votación para ratificarlo, Friedrich Merz fue elegido canciller de Alemania. El democristiano Merz sucede al socialdemócrata Olaf Scholz. Con esto me despido. Gracias por acompañarme. Ahí viene ¿Qué importa?